Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante emocionante y súper natural, porque como ven, estamos en un campamento. Como lo ven, así es. Hoy estamos en el campamento Grandfather Mountain, así que quiere decir que estamos en las montañas y lo mejor es que te vamos a decir cuánto pagamos. Y te hago un adelanto, fue menos de $100 por 3 días. Así que si quieres saber todo esto, debes ver todo este video. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles, detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. Si nos sigues desde hace tiempo en el canal, sabrás por nuestros videos anteriores que nos hemos estado preparando para empezar a hacer viajes de una manera más económica. Y qué mejor forma que acampando. Y por fin ha llegado el día. Prepárate para una emocionante aventura, pues nos dirigimos a las montañas de Carolina del Norte. Para nuestra primera experiencia de acampada, estaremos instalados en el Grandfather Campground, ubicado en Banner Elk, entre Grandfather Mountain, Blogging Road y Bomb, rodeados de impresionantes paisajes y naturaleza exuberante. Durante nuestra estancia, exploraremos senderos panorámicos, descubriremos cascadas ocultas y disfrutaremos de cafecito recién colado, inclusive arepitas recién hechas en el campamento, además de noches estrelladas. Únete a nosotros en esta travesía llena de desafíos y alegrías mientras nos sumergimos en la belleza natural de las montañas de Carolina del Norte. Y lo mejor es el precio que pagamos por estos 3 días en el campamento, así que no te pierdas de todo el contenido que tenemos en este video, así que es hora de vivir la verdadera esencia de la vida al aire libre, así que acompáñanos. Y buenos días amigos, ¿cómo están? Ya preparándonos, miren, así dejamos la camioneta anoche, una vez para poder salir, porque anoche iba a llover y este forrito ya lo tenemos pensado, porque la camioneta como tiene las rejas de arriba, eso de estar quitándola, poniéndola, porque ya no entra al garaje, que ya la camioneta con eso arriba no entra al garaje, así que voy a comprar este protector para tenerla aquí guardada, porque recuerden que esta va a ser la camioneta de viajes, más no así los carros de trabajo, que ahí está el Tesla y está el vehículo chiquito de mi esposa. La camioneta blanca, para los que se pregunten qué pasó con la Pathfinder, ahí está y está a la venta, ya la estamos vendiendo, así que se la voy a mostrar. Y bien amigos, sí, la camioneta aquí está a la venta, la estamos poniendo en internet, creo que en Facebook ya mi esposa la publicó, un poquito el sol alto ya. Y vamos a ver en cuánto la podemos vender. Empezamos como que en 9.000, 8.000 por ahí, le dijo mi esposa, porque la camioneta está en excelente estado, está perfectísimo, como ya lo han podido ver en todos nuestros videos. La camioneta está excelente, bonita, limpiecita, y obviamente la vamos a extrañar bastante, pero es que ya no tenemos espacio, tenemos 4 carros, ya es mucho. Y mira, inclusive la tenemos parqueada en la grama, porque esta camioneta negra también la tenemos parqueada ahí para poder sacar los carros una vez que vamos a salir de trabajar. Mira, ahí está el Tesla, ahí está el Cobalt, o sea, 4 vehículos ya es mucho, entonces vamos a salir de él. No es que no podamos mantenerlo, pero no tenemos dónde ponerlo, porque entonces imagínate dónde vamos a poner los demás carros. Pero bueno, eso es historia para otro video. Vamos a quitar las cosas para que vean y nos vamos de viaje para las montañas y le vamos a decir cuánto nos costó la estadía de 3 días en el campamento donde vamos a estar. Porque sí, chicos, es nuestra primera acampada y por eso vamos armando todo esto que está acá. Así que nos vemos ahí ya en el camino. Bien, y como no podía ser de otra, mira amigos, nos paramos aquí a almorzar. La primera parada es Boyango, estamos aquí cerquita. Pero también me paré porque, mira, allá están los amigos hispanos, por supuesto. Como los que vienen de Miami, que están buscando trabajo. Bueno, aquí en Bonn, que es las montañas de Carolina, también están construyendo. Y por supuesto, nuestra comunidad hispana es la que está sacando adelante el trabajito. Así que si estás buscando trabajo y estás viniendo a North Carolina, aquí en Bonn también están construyendo muchos hoteles y lugares de residencia. Así que, bueno amigos, ya sabes, datito ahí para el que está buscando trabajo en construcción. Y bien amigos, ¿qué les parece la belleza de este lugar? Miren el paraíso que nos tocó hospedarnos. Y allá arriba estamos nosotros. ¡Wow! La verdad que está espectacular. Y disculpa que vaya para abajo porque ya estoy parado sobre piedras. Pero estamos ubicadísimos y ya les decía que hay una posita aquí para bañarnos el día de mañana, porque llegamos un poquito tarde hoy, día sábado. Y la verdad nos tocó mucho inventar porque la improvisación de la carpa fue bastante compleja. Pero bien amigos, la verdad todo bien hasta ahora. No nos podemos quejar, el lugar está hermosísimo y de fácil acceso. Ya se la vamos a mostrar para que vean lo hermoso que está. Miren chicos, ahí estamos nosotros ubicados, ahí está el campamento nosotros. Por aquí se bajé yo por ahí caminando y mira, el río está aquí literalmente detrás de nosotros. Así que imagínense el amanecer aquí, escuchando ese ruido y la noche durmiendo con ese sonidito de lluvia y de río espectacular. No podemos pedir más nada, la verdad.
Este lugar está hermosísimo y altamente recomendado. Miren, para que vean que estamos bien ubicados, también tenemos una parrillerita para hacer como parrillada pues esta noche, o una fogatica, y tenemos una mesita que nos pusieron aquí, aunque nos quedó un poquito lejos porque el mío está el campamento, ya se la vamos a mostrar. Esto sería un room tour o un house tour, vamos a ver. Bien chicos, mira, aquí quedó el campamento ya armado. No quedó así como que muy prolijo, la verdad. Pero bueno, se hizo lo que se pudo con el territo que nos tocó. Mira, ahí está Rosmarie, porque Rosmarie les dio las impresiones. Bien, a pesar de que estamos frente al río, que era lo que queríamos, lamentablemente el terreno no era como pensábamos. Entonces, se supone que la carpa va adaptada al toldo que va saliendo de la camioneta, pero el terreno no nos dio la capacidad y además de eso, pensamos también en que tenemos que salir mañana y dijimos, no, vamos a improvisar y miren, así quedó. Sí, la verdad que miren, esto va a ser un pequeño room tour, así quedó armado. Pero mira, cuerdas por allá, cuerdas por acá, un tubo que fuimos al Lowe's a comprar. Aquí quedó esto armado. Aquí, y se supone que estos tubos es para pasar lucecitas cuando tú estás en campamento. Pues bueno, no estamos pasando luces, pero aquí estamos. Pero bueno, ya nos puede servir para la siguiente acampada. Exacto. Unas luces ahí improvisadas. Y miren chicos, aquí está la carpa súper armada. Ya está nuestro colchón inflable. Tuvimos que comprar otro colchón porque el que traíamos no entraba en la camioneta. Ahí está la batería, tenemos nuestros ventiladores. Tenemos todo preparado para pasar una buena noche aquí. Ya tenemos orina animalito y por supuesto pusieron unas luces, miren, porque las lucecitas para poder en la noche pasar aquí una noche, una velada. Mira eso como cambian ahí las luces de colores. Y ya Rosmarie va a calentar un pollito que nos tocó, mira, freír. Que no me acuerdo. En boyango. En boyango. Un boyanguito. Bien, como están observando, por primera vez Mariana recogiendo agua de río para la cocina, porque eso que están viendo ahí es el tanquecito que compramos para cocinar, como Rosmarie le había explicado en el video anterior de camping. ¿Okay? Así que especialmente tienen que recoger en la parte donde hay piedras, porque es el agua más limpia, ¿okay? Porque si la cogen en aguas así como en posadas, como sería el lado de acá, que hay como una posita ahí para bañarse, esa agua está como más estancada y hay más polvo, pero aquí como está corriendo sería más limpia, así que tengan eso en cuenta cuando estén haciendo camping. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de campamento para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis, así que además activa allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como los campamentos. La verdad es que quedamos estratégicos porque eso que están viendo allá son los baños y ahí hay duchas, hay posetas, o sea, hay como toda la indumentaria que necesitas para pasar la noche aquí. Y miren, todo esto que está aquí son Airbnb y carpas. Está muy bonito aquello aquí. Miren, la camioneta quedó un poquito inclinada, pero está muy bien. Y así funciona el tanque de agua. Se cae. Bueno, estamos en primera vez improvisando con esto. Pero es un tanquecito improvisado. ¿Recuerdan cómo funcionaba? Mira, está Rosmarie. No sé si había que sacarle todo, pero funciona. No, pero sí, el agua está fríísima, pero está muy rica también al mismo tiempo. Así que ya saben cómo funciona el tanquecito, ¿ok? Solo hay que darle vuelta, no saca el tapón, pero bueno, Rosmarie esta vez le tuvo que sacar el tapón. Miren cómo ya está quedando la comida original hecha aquí a mano, no de boyango, no, jamás. Jamás fue de ahí. Nada más fue de boyango. Bien amigos, ya estamos preparando todo para acostarnos y tener todo listo para dormir. Claro, no vamos a dormir todavía, sigue siendo temprano. Mira, ahí está Sofía ya acostada, así quedó la camioneta donde va a dormir las niñas esta noche. Ahí está Lunita, cuidada por Mariana. Mira que nuestras luces LED de la tienda de segunda mano funcionan muy bien. Y ahora vamos a mostrarles nuestro cuarto, ¿no? Porque este es el room tour del viajecito de la montaña. Miren, ahí está nuestra cama, que es queen, que lo sepan, que Rosmarie entre y nos alumbre. Ya, sí. Vamos a cerrar para que los mosquitos no entren. Exacto, los mosquitos no entren porque nos van a comer vivo aquí en todo. Aunque supieras que no hay mucho, pero bueno. No, es como unos animalitos de la mata. Ok, mira, ahí está la cama, no veo la cama, amor, porque no se ve mucho. Ahí. Deberíamos haber traído la otra lámpara, pero bueno, vamos a probar con esta. Ahí, alumbra tú, que tú eres el que sabe. Exacto, que mira, ahí está la cama que es queen, ahí tenemos todo nuestro alboroto, pero lo más hermoso es aquello, amigos. Si lo pudieran ver, mira, ahí está el río, miren, esto vamos a amanecer nosotros mañana en la mañana y así se ve nuestro cuartel de este fin de semana. Mira, aquí está. Ahí está nuestra batería. Para cargar nuestras cosas. Ahí está nuestro ventilador. Las que es calefacción. Oh, sí, que es calefacción. Y ventilador normal. Y ventilador al mismo tiempo.
Las niñas también tienen uno pero eso es de batería. No, se carga como puerto USB. Oh, se carga, sí, pero bueno, lo van a usar de modo remoto, pero no va a estar enchufado. Eso. Pero es a batería, así que, amigos, ya estamos listos para dormir. Mira, aquí tenemos nuestras cositas para poner esa mega lámpara. Vamos a ponerle la otra para que puedan ver mejor. Mira, esta es la que usamos en el campamento del lago, ¿recuerdas? Ajá, Esa fue, la verdad, wow, esta sí alumbra bastante. Esa sí alumbra. Alumbra bastante hacia afuera. Vamos a mostrarle ahí el río ahorita para que vean lo que alumbra. Bien, amigos, les voy a alumbrar con la pequeñita que vino con juego de cuchillos, que nos compramos el kit. Miren, esa como alumbra, así. Alumbra muy bien, la verdad se ve bastante lejos. Ahora Rosmary le va a alumbrar con la militar, pues literalmente, miren. ¿Cuál alumbra más? ¿La pequeñita o la militar? Yo creo que esa tiene doble potencia. Aprieta el botón de nuevo. A ver. No, ahí está apagada. Ahí es flash. Ahí está como pequeña. Ajá. Más. El flash como emergencia. Ahí. No, este es el más grande. Esta es la más potente. No, la verdad es que alumbra muy bien. Creo que a lo mejor es que cuando necesitar, está más oscuro, como cuando estábamos allá así. Sí, como cuando estábamos allá en el lago, obviamente se ve más. Así que, de todas maneras, cuando esté más oscurito, obviamente le vamos a ver. Miren, si ustedes pudieran oler, ya huele así a leña, a temprano olía a carnita asada. Y ahorita huele así como a leña quemada, porque entonces ya las personas a esta hora, primero para como ahuyentar los mosquitos, prenden sus fogatas. De hecho, nosotros también compramos unas leñitas, así que también vamos a hacer nuestra fogata y huele divino. Así que si les gusta toda esta parte, obviamente, de naturaleza, quédense hasta el final de este video porque les vamos a mostrar todo este campamento cuando esté de día, todas las cosas bellas que tiene y por supuesto ahorita vamos al río. Bien, amigos, miren el río. Escuchen esa maravilla. Yo les voy a poner el micrófono un poquito cerca a ver que no me caiga yo de aquí. Escuchen esta divinidad. Oye. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Qué rico ese. Va a ser amanecer aquí por ahora. Miren, para bañarse está espectacular. Obviamente aquí les me dijo que estaba súper fría con el agua que recolectó, pero yo no voy a aguantar el momento de tocar. Vamos a ver. ¡Ah! Esto está helado. Esto está helado. La verdad que sí, está súper frío. Creo que estamos en las montañas de North Carolina. Y a pesar de que estamos en verano, no está calentísimo. Te vas a mojar, papá. Vamos a ver los pies para ver qué tan frío está. ¡Wow! Sí, está frío. Está como frío. Agua de la nevera, amigo, la verdad. No, yo me atrevo a decir que esta agua está más fría que el agua que sale de mi nevera. Sí, está súper fría, pero la verdad en la tarde no estaba tan fría. O sea, estaba bañable. Así que mañana puede que lo intentemos. Sí, tal vez mañana cuando esté el sol bien caliente, exacto, un bañito. Así que vamos a esperar hasta mañana y mañana les hacemos un recorrido para que vean el campamento. Y buenos días, mis amigos. Miren, ya amanecimos aquí, una hermosura del lugar. Ya la camita está arregladita, todo está medio acomodado. Ya vamos a levantarnos y vamos a salir a los baños de acá para mostrárselo. Aprovechar, disculpa que el toldo está cayéndome en la cabeza, pero así quedó improvisado. Ya Rosmary está allá afuera con la luna, así que vamos a mostrarles los baños ahora y espero que tengamos un buen día el día de hoy. Bien, mis amigos, estos son los baños de acá el camping. Aquí está el área de hombres, por el otro lado atrás está el laundry, pero ahorita se los muestro. Primero vamos a mostrárselo aquí primero. Estos son los baños, miren, lavamanos, aquí están 2 duchas, el urinario está ahí y obviamente los toilet o poseta. Aquí está el trono. Ya está el espejito, nos vemos al rato. Bien, amigos, aquí está el laundry del campamento. Mira, tiene lavadora y secadora. Obviamente usan moneditas de 25 centavos, mira, pero es bastante práctico el hecho que lo tengas aquí mismo donde están los baños. Ahí tienes una mesita para poner las cositas. Aquí están otras máquinas que funcionan igual. Y una especie de batea, le decimos nosotros batea, usted como le dicen a esto en su país. Pero es para tu fregar tu ropita, ¿ok? Pero mira, hay 4 máquinas, literal, dobles, así que no van a tener ningún problema cuando estén aquí para lavar su ropa y si necesitan salir. Así que mira, todas las comodidades a pesar de que están en un campamento. Y bien, así amanece el campamento. Ya estamos aquí afuera preparando todo. Inclusive aquí está la comida lonita. Allá está nuestro baño portátil para poder lavarnos la cara. Y las chiquitas todavía están durmiendo. No sé si la logran ver por ahí. Adentro está dormida Sofía y Mariana. Vamos a hacer el cafecito por primera vez aquí en la montaña, mira.
Para los que nunca han sabido o no saben lo que es una greca, mire, esto es una greca para hacer café. Aquí se le echa el agua, este es el filtro del café, aquí se le pone el café y se pone en esta posición. Y una vez que lo pongas a calentar, lo pones así y el café va a empezar a salir por aquí ya colado, ¿ves? Por eso lo vamos a empezar a hacer ahorita y se los voy a mostrar cómo se hace. Ya la greca está armada, miren, ya está montada sobre el fuego. Ahora espera que hierva, el agua va a subir aquí ya con el café colado y ya estamos listos para tomar nuestro cafecito. Y la Luna ahí ladrándole a los vecinos. Luna, Luna. Bien amigos, la verdad de este video es que tuvimos que movernos porque la lluvia nos sorprendió, ¿sabes? Recuerden que la primera vez que les mostramos los primeros videitos estábamos ahí, de ese lado. Pero tuvimos que movernos para este lado porque todo este lado se inundaba. Entonces mira, nos tuvimos que mover para acá buscando donde hay piedras y algo más donde el agua pudiera correr. Y le descubrimos detalles a la carpa que obviamente les vamos a dar spoiler aquí en este video. Este tipo de carpa que van debajo de los toldos, así como está esto, no tienen buena impermeabilización, o sea, no están bien impermeabilizadas. Es como para más detalles de sol, o sea, como que cuando un lugar donde haya sol, donde no haya tanta lluvia, porque vimos que suda por dentro con el frío, suda y se moja. Entonces lo que tenemos que pensar, obviamente en Amazon hay cosas para resolver como un spray, que es para impermeabilizarlo, y hay una laca que es como una especie de brochita, que por ahí se la vamos a dar, que puede sellar todas las costuras. Porque nos dimos cuenta que las costuras de acá arriba, por dentro, se mojaban. Entonces tuvimos que salir de allá y meternos para acá. Tuvimos que movernos rapidísimo porque la lluvia nos sorprendió. Pero sí le conseguimos detalles. Inclusive vimos que donde están las uniones de los cierres, se filtraba el agua. O sea, mira la solución que tuve que hacer. Una especie de pestañita para que el agua no se metiera por ahí durante los cierres. Así que bueno, pero por lo menos funciona. Ya estamos aquí establecidos. Mira, nos tuvimos que mudar por acá. Ahí está la chiquillería, o sea que la estamos usando como se supone que debe usarse, no se puso como carpa independiente. Así que bueno, pero resolvimos, amigos. Lo importante es que esta experiencia nos permite a nosotros aprender algo y les damos enseñanza a ustedes de que estos productos sí funcionan, pero tienen sus detalles, ¿ok? Y para dónde funcionan. Bien, amigos, a pesar de que el agua está como de nevera, yo voy a intentar, yo creo que sí se puede, porque quiero mostrarles cómo está tan claro esto, pero la verdad está fría que hasta duele. A pesar de que estamos en julio, nosotros pensamos que a lo mejor en agosto pudiera estar un poquito mejor, pero vamos a intentarlo a ver. Y voy a dar la vuelta a la cámara para que vean. Ahora sí, viene la prueba final, chapuzón. La piedra. Agua está helada. A ver, las impresiones. Está súper fría, soportable. Que está súper fría, pero que no es para todos. Bien amigos, entrando al campamento, lo primero que te consigues es esta ornamenta aquí de una carreta antigua para hacer viajecitos y al frente están las estaciones de Airbnb, ¿ok? Pero acá lo primero que vas a recibir es la oficina del campamento y también es la tienda, así que puedes comprar cositas para comer, detallitos y también pueden comprar madera. Ya me acerqué para que lo vean un poquito, pero me paré acá porque miran lo que tienen aquí para que los niños se distraigan. En la noche hay un fireplace y unos columpios. Ahí estuvimos nosotros anoche y la verdad súper espectacular. Sí. Si nos siguen por las historias de Instagram, es decir, si no lo haces, ve a Instagram y síguenos. Desde antes que saliera este video, sabes dónde estamos. Y por supuesto, tuviste que haber visto unas tomas de ese columpio en la noche. Así luce la oficina y como lo ven, el primero que lo va a recibir es ese oso de madera que está ahí. Y allá venden la madera y también venden helados y dentro obviamente van a conseguir todo el tipo de chucherías, comida. Y allá está una máquina expendedora de refrescos, como se dan cuenta. Y creo que aquella casa que está allá es donde viven los dueños del campamento. Pero la verdad es que está espectacular, apenas lo estamos empezando a conocer y ya me encantó. Esta es la oficina, es donde tú haces el check-in y el check-out como que fuera un hotel normal. De hecho, nosotros llegamos ayer en horas de como las 2, 3 de la tarde y esa es la hora en la que puedes hacer el check-in, a las 2 de la tarde. Y ellos te van a dar un mapa como este que está aquí. Obviamente si tú lo haces en persona no te van a poner aquí nombre y el sitio, pero para los que llegan tarde, que no da chance de que la oficina esté abierta y entonces obviamente no llegas, miren, ellos ponen aquí como check-in tardes y entonces te dejan aquí tu número
del sitio donde vas a acampar y tu apellido o el nombre. Como pueden ver, todas estas personas no llegaron a tiempo y entonces ellos lo dejaron allí en la noche, o sea, al cerrar, para que si tú llegas tarde, tú nada más agarres tu número y sepas dónde está ubicado. Y ve que te hacen así el recorrido. Así nos lo hicieron a nosotros cuando llegamos ayer. Obviamente no grabamos porque estaba la privacidad de la oficina, pero eso fue súper fácil. Otra cosa es que lo puedes hacer también sin contacto. Con el teléfono hay un número de teléfono o puedes hacerlo por la página. Así que ya saben. Para los que quieran saber, estas áreas acá donde están las Airbnb tienen todas las conexiones, tanto de luz como agua y agua limpia y tuberías de aguas negras. Nosotros rentamos fue de camping, solamente camping, no tiene nada, solamente el área de donde te vas a quedar, a acampar. Pero también hay lugares para camping que también tienen luz y agua, así que si ustedes quieren ese tipo de sitio, va a subir un poquito el precio, pero también vale muchísimo la pena. Lo bueno es que también tienen baños, que ya se los grabamos, y el baño tiene de todo, tiene ducha, tiene sus toilets, su poseta, tiene lavamanos y tiene una especie de laundry también que está para lavar tu ropita en ese mismo lugar, así que no te va a faltar nada aquí en este campamento, ¿verdad? Todas las comodidades las tienen aquí a la parte y es espectacular este sitio. Y aquí está otra área que es de esparcimiento. En este caso están esas maderitas con huecos en las que tú lanzas como saquitos de arena. Hay unos banquitos por allá y lo mejor es que si te gusta voleibol, pues ahí está una malla y traes tu balón y te pones a jugar. En la entrada van a conseguir este puente que está acá, literalmente. Es una sola vía, no pueden pasar dos carros, miren. Ahí están todas las Airbnb y lo más hermoso es que tiene ese río empezando a entrar, porque la verdad es que el río rodea casi el campamento. Hay varios lugares donde te puedes bañar, donde puedes pasar un rato agradable y hay sitios siempre especiales, así como ese donde está Rosemary ahí, que la verdad es para pasar tu rato agradable, pasar una nochecita, hablar con tu familia, tus amigos. Y para los niños y los perritos, mira, Luna está gozando un mundo porque tiene todo este lugar para ir caminando. Y lo mejor es ese precio que nos dieron para nosotros quedarnos aquí. Bien, amigos, y ahora vamos con lo que todo el mundo se pregunta: ¿cuánto pagaron por estar aquí en este campamento? Como estuvimos en un campamento que no tenía ni conexión de agua ni luz, pero podías usar todas las amenidades que tiene el campamento, pagamos nada más y nada menos que $93. Así como lo oyeron, menos de $100. Pagamos $93 y lo mejor es que estuvimos 3 noches, porque estuvimos 1º, 2º, 3º de julio, es decir, salimos de aquí el día 4 de julio. Cuando tú veas este video te vas a dar cuenta que estuvimos el weekend de 4 de julio, que aquí obviamente es muy celebrado y la gente aprovecha de salir de vacaciones. El que no, pues obviamente se queda esperando los fuegos artificiales, así que aprovechen estos lugares que están espectaculares. Pero les adelanto una cosa: si hubiésemos alquilado o encontrado un lugar con agua y luz, déjenme decirles que no era para nada caro. Aquí también hay otras opciones como alquilar una cabañita, pero tampoco te tiene baño. Simplemente es una cabañita con una cama matrimonial y unas literas. Sin embargo, obviamente les vamos a dejar por aquí la página por si están interesados, ya saben dónde acudir. El parque también tiene acceso a este Community Center que le pertenece a la ciudad. Obviamente está cerrado porque es día domingo, pero también cuenta con canchas de básquetbol, hay un parque infantil y por allá al final veo que hay una especie de anfiteatro como para eventos. Y por aquí sigue siendo, el río sigue pasando por acá, la verdad, espectacular el río. No, y ¿sabes qué hay de este lado? Como para hacer picnic, o sea, para hacer tu carnita asada, para hacer una parrillera. Por eso es que dice que es Community Center, porque aquí pueden venir muchos y hacer su carnita asada. Así que, aunque diga ahí que está cerrado los domingos, tal vez son las oficinas, pero nosotros, como estamos en el campamento, podemos venir para acá y hemos visto muchas personas que vienen a pasear sus perritos para acá. Bien, amigos, y un dato bien importante que queremos recordarles es que recuerden, valga la redundancia, que nosotros empezamos a hacer este tipo de viajes. Este es el primero, de hecho, que estamos haciendo para mostrarles a ustedes que hay una manera más económica de viajar aquí en los Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser quedándote en resort como lo hemos hecho o en hoteles. También está esta forma y es súper económico, porque el hecho de haber pagado menos de $100 por 3 noches, yo creo que comenzamos con buen pie esta saga de campamentos aquí en tu canal Chévere Live. Así que
¿qué esperas para suscribirte? Hazlo ahora porque es totalmente gratis. Bien amigos, y aprovechando que estamos aquí en el campamento, por supuesto no se pueden perder nuestro próximo video porque obviamente iremos a visitar 2 lugares espectaculares y les voy a dar un adelanto. Son 2 cascadas que deben venir a visitar cuando vengan a las montañas, así que no se pierdan nuestro próximo episodio. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por este campamento que visitamos estos 3 días aquí en las montañas de North Carolina. Y por supuesto, recuerden que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Hazlo porque es totalmente gratis. Y lo mejor, si activas allí la campanita, te van a recordar cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como los campamentos. Nos vemos en la próxima.